gracias a los organizadores del Pechacucha, que me ha costado un trabajo aprenderme el nombre tremendo. Y no solamente las gracias, sino también la enhorabuena por esta iniciativa, que me parece algo muy dinámico, muy diferente y extraordinario. Me encanta que se haga aquí en mi tierra. Yo no vivo aquí, vivo en Madrid, pero me encanta que se haga en mi tierra. Bueno, yo en realidad debería haber titulado la conferencia o la microconferencia, porque ya también es difícil hacer una mini conferencia de 6:40. La debería haber titulado La mujer en mi literatura, porque realmente de eso es de lo que voy a hablaros, en lugar de haber utilizado un título genérico de La mujer en la literatura. Principalmente yo voy a hablaros de Tiempo de arena y de Las filipinianas, que son dos obras en las que investigo sobre los derechos de la mujer, sobre los principios del feminismo en España. Como veréis, las fotos que he elegido tienen que ver con las fábricas, tienen que ver con las instituciones educativas y con las manifestaciones sufragistas. Las manifestaciones sufragistas que se inician en Gran Bretaña y que en España no empiezan sino hasta bien entrado el siglo XX. Estas dos obras de las que os hablo se sitúan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cuando yo empecé a investigar sobre el papel de la mujer en esa sociedad, me doy cuenta de que prácticamente no tienen derechos. Las mujeres están sometidas al dominio marital y necesitan el permiso de su marido para hacer absolutamente todo, desde salir de casa, viajar, trabajar, comprar, heredar, etc. La novela se sitúa, una parte de ella, en la ciudad de Toledo. Elegí esa ciudad porque Toledo representa para mí como la Vetusta de Clarín. Es esa sociedad cerrada, esa sociedad fría, esa sociedad dura, esa sociedad de piedra, en la que se imponen todos los condicionamientos sociales frente a la libertad. Cuando empecé a investigar sobre las mujeres y sobre su papel en esa sociedad de finales del siglo XIX, principios del XX, me di cuenta de que las mujeres en las fábricas, por ejemplo, trabajan 16 horas seguidas sin derecho a una silla donde sentarse. No tienen derecho tampoco a la educación universitaria. Hasta finales del siglo XIX no se les otorga el derecho a la educación secundaria, y hasta 1910 no es cuando tienen derecho a la educación universitaria. Sí podían ir a la universidad, sí podían estudiar una carrera, pero después no la podían ejercer. En 1910 aparece el primer decreto que le permite a las mujeres estudiar una carrera universitaria y ejercerla, y es también cuando se promueve la ley de la silla. La ley de la silla es una ley en la que se reconoce el derecho de las mujeres trabajadoras en la fábrica a poder sentarse. Tenían jornadas de 16 horas, como decía antes, y se reduce la jornada a 12 horas. Una de las imágenes que ha salido antes es una de las manifestaciones que hubo para conseguir los derechos de la mujer a partir de principios del siglo XX, en el día 8 de marzo, que es cuando fue la famosa... Bueno, pues mueren unas mujeres quemadas en una fábrica, y a raíz de ahí es cuando se hace el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres sufragistas inglesas son las que abanderan los movimientos sufragistas. Ellas eligen el color morado porque es el color de la nobleza. Las nobles eran las que tenían tiempo y las que tenían cultura, y las que empezaron a abanderar ese tipo de movimientos. Acabaron casi todas ellas en la cárcel, obligadas a ingerir alimentos porque hicieron una huelga de hambre y las obligaron a ingerir alimentos a través de unas sondas que les metían por la garganta para obligarlas a comer. Una de ellas murió en la carrera de Ascot, atropellada por el caballo del rey. Se tiró para manifestar su oposición a la falta de derechos de las mujeres y se tiró debajo del caballo y la mató el caballo del rey. Bueno, pues
En España, en realidad, no se empieza a reclamar el voto hasta la República. Es Clara Campoamor la que consigue el voto femenino durante la República. Y, bueno, no he comentado que han aparecido unas fotografías de mujeres masonas. Es curioso porque las primeras mujeres que reclaman los derechos de la mujer en España son todas masonas, prácticamente todas. Clara Campoamor pertenecía a la masonería. En la República también se consigue la ley del divorcio, la consigue precisamente a través de una iniciativa de Carmen de Burgos, que es una periodista que en su momento era reconocidísima y conocidísima y que ha pasado al olvido y que se le está ahora recordando. Y a partir de también una mujer que pertenecía a la masonería, y a partir de ahí, en 1931, pues se consiguen, durante la época de la República, una serie de derechos que lamentablemente en la época de la dictadura se pierden, de la misma manera que lamentablemente también hoy estamos perdiendo muchos derechos de los que hemos conseguido en las últimas décadas, con esta crisis que nos está afectando a todos y de la que no somos responsables nosotros. Muchas gracias a todos.